Química orgánica. Química del carbono. Química orgánica. Es la rama de la química que estudia una clase numerosa de moléculas que en su gran mayoría contienen o están compuestas por carbono, formando enlaces covalentes carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Un compuesto orgánico es todo aquel que tiene como base el carbono. Sus enlaces son covalentes de carbono con carbono o entre carbono e hidrógeno. Pueden ser sintetizados principalmente por seres vivos. Sin embargo, también pueden sintetizarse artificialmente. Los compuestos de este tipo constituyen la rama de la química orgánica. Un compuesto inorgánico es todo aquel que no tiene como principal elemento el carbono y en el que no ocurre un enlace covalente entre carbono e hidrógeno. El tipo más común de enlace en estos compuestos es el iónico. Estos en su mayoría se sintetizan artificialmente y constituyen la rama de la química inorgánica. Características que permiten diferenciar compuestos orgánicos de compuestos inorgánicos. La principal característica, como ya mencionamos, es que los compuestos orgánicos en su mayoría están compuestos principalmente por carbono, además de que presentan enlaces covalentes de carbono e hidrógeno. Estos son sintetizados por seres vivos o de forma artificialmente, mientras que los compuestos inorgánicos solo son sintetizados artificialmente. Los compuestos orgánicos presentan alta volatilidad y combustibilidad al ser poco resistentes a las altas temperaturas. Además, son malos conductores de electricidad. Presentan una reactividad lenta y la mayoría no son solubles en agua o medios acuosos, mientras que los compuestos inorgánicos son altamente reactivos y muy solubles en agua. A diferencia de los compuestos inorgánicos, los compuestos orgánicos presentan isomería. Y en cuanto a complejidad, los compuestos orgánicos son más complejos que los inorgánicos. Ejemplos. A través de las siguientes fórmulas químicas identificaremos la clase de compuestos, si son orgánicos o inorgánicos. La primera fórmula química corresponde al cloruro de potasio, KCl. Este es un compuesto inorgánico, pues es un haluro metálico cuyos principales componentes son el potasio y el cloro. La segunda fórmula corresponde al ácido sulfúrico, o H2SO4. Esta también es un compuesto inorgánico. Es un oxácido compuesto por agua y óxido de azufre. Aquí no hay ningún átomo de carbono y tampoco un enlace entre carbono-carbono o carbono e hidrógeno, por lo que es un compuesto inorgánico. La tercera fórmula corresponde al butano, C4H10. Este es un compuesto orgánico, pues es un hidrocarburo compuesto por 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. La cuarta fórmula corresponde al cloruro de calcio, CaCl2, un compuesto inorgánico. Es una sal binaria compuesta por 2 tipos de átomos, uno de calcio y otro de cloro. La quinta fórmula corresponde al etanol o alcohol etílico, o C2H6O. Esta es un compuesto orgánico. Es un alcohol, un hidrocarburo que tiene sustituido un hidrógeno por un hidroxilo. Sus principales compuestos son el carbono y el hidrógeno. La sexta y última fórmula química corresponde al cloruro de propilo, o C3H7Cl, un compuesto orgánico, incoloro e inflamable, compuesto por carbono, hidrógeno y cloro. Importancia de la química orgánica. ¿Qué convierte el carbono en el principal constituyente de los compuestos orgánicos? Una de las propiedades más características del carbono es que puede enlazarse consigo mismo para formar largas y complejas cadenas, que van a formar compuestos iguales de complejos que en su mayoría son los responsables de la vida, como los ácidos nucleicos, las proteínas, las enzimas, las hormonas, azúcares, lípidos, vitaminas, que al final resultan ser sustancias orgánicas. Por lo que el crear enlaces covalentes que lo enlazan con otros elementos
le dan la capacidad de ser la base de muchos compuestos. Hibridación. Tipos de hibridación y sus características. La hibridación se da cuando en un átomo entre orbitales se mezcla el orden de los electrones, creando una configuración electrónica nueva y dando paso a los orbitales híbridos, en los cuales se pueden colocar los electrones desapareados. Tipos de hibridación. Los orbitales atómicos S y P pueden formar tres tipos de hibridación, depende del número de orbitales combinados. El primero es el sp3, el cual es la unión del orbital S con tres orbitales P, Px, Py, Pz, para formar cuatro orbitales sp3 con un electrón cada uno. Entre las características del orbital sp3 están: los orbitales se denominan sp3 porque tienen un 25% de carácter S y un 75% de carácter P. El ángulo entre los orbitales sp3 es de 109.5 grados, aproximadamente. Cada orbital de sp3 de carbono puede enlazarse a otros 4 átomos, de ahí la tetravalencia del átomo de carbono. Pueden formar cadenas con una variedad limitada, como cadenas lineales, ramificadas, anillos, etc. Orbital sp2, enlace doble. Es la unión de un orbital S con dos orbitales P, Px y Py, para formar tres orbitales híbridos sp2, con un electrón cada uno. Las características del orbital sp2 son: la hibridación que ocurre entre el orbital 2s y dos orbitales 2p, quedando un orbital p sin hibridar, produciéndose tres orbitales sp2. Entre los orbitales sp2 hay un ángulo de 120 grados. El orbital no hibridado p queda perpendicular al plano de los tres orbitales sp2. Orbital sp, enlace triple. Es la unión de un orbital atómico S con un orbital atómico P puro, Px. Esto para formar dos orbitales sp con un electrón cada uno. Características del orbital sp. El ángulo entre los orbitales sp es de 180 grados. Los orbitales sp forman una figura lineal. La hibridación sp en los átomos de carbono se representa con una ligadura o como un triple enlace de carbono, que es aún más fuerte que el enlace doble. Ahora, para poner en práctica los conocimientos adquiridos, se eligieron 6 compuestos orgánicos que se encuentran en la naturaleza. Para ellos vamos a escribir su nombre químico, su fórmula y su grupo funcional. Los compuestos elegidos fueron glucosa, fructosa, alcohol isopropílico, propano, vinagre y vitamina C. Glucosa. Su nombre químico se conserva igual. Su fórmula es C6H12O6 y su grupo funcional es carbonilo. La glucosa es un aldehído. Para la fructosa, su nombre químico también se conserva. Su fórmula es C12H22O11 y su grupo funcional es carbonilo cetona. Para el alcohol isopropílico, su nombre químico es 2-propanol, su fórmula es C3H8O y su grupo funcional es el hidroxilo. El propano conserva el mismo nombre químico con propano, su fórmula es C3H8 y su grupo funcional es alcano. El nombre químico del vinagre es ácido acético, su fórmula es H3CCOOH y su grupo funcional es ácido carboxílico. Y para la vitamina C, su nombre químico es ácido ascórbico, su fórmula es C6H8O6 y su grupo funcional es carboxílico.